hombres cargaban todo lo que podían, desde viejos colchones de esponja enrollados sobre sus cabezas, hasta frazadas, canastas, ennegrecidas ollas y mugrientos recipientes de plástico atados con soga e ingeniosamente amarrados a sus cuerpos. Ancianos y ancianas también hacían lo suyo, cargando algún enser preciado que no querían o no podían dejar atrás. Los frágiles cuerpos de los niños también soportaban pesos sobre sus espaldas, desde ollas y sartenes hasta hermanitos bien envueltos en paños y entrelazados a sus diminutos cuerpos. Las mujeres llevaban puestas unas camisetas y telas con diseños alguna vez coloridos, envueltos como faldas. A sus espaldas cargaban a sus retoños. Las cabecitas ovaladas de los bebés salían cual repollos de aquellos paños que los sujetaban y enlazaban con sus madres. Algunas mujeres portaban también sobre sus cabezas grandes canastas con yucas, recipientes con agua o viejas latas de aceite para cocinar. Sus brazos se multiplicaban cual tentáculos, sujetando a sus hijos de la mano, llevando otro en sus espaldas y otros más que caminaban a su alrededor. El dominio, equilibrio y estoicismo desplegado por estas mujeres era de admirar. Sus caras y cuerpos mostraban cansancio, pero ellas continuaban a paso firme y sostenido. En medio de la marea humana, unos enormes cuernos de ganado se alzaban apuntando al cielo. Cabras, gallinas, pollos y perros revoloteaban cerca de sus dueños. Era una extraña amalgama de colores, olores y sudores envueltos en una sola y gran polvareda. Las cámaras apenas dejaban ver algunos rostros humanos que a primera vista parecían inexpresivos, inertes, difíciles de descifrar. Tal vez era el cansancio, el temor, la incertidumbre, los remordimientos, las penas, el trauma, quién lo sabe. A medida que las cámaras se alejaban, se veía la extensión de esta interminable columna de gente que se perdía entre el cielo, las colinas, la polvareda y el infinito. Quedé impactada por esas imágenes. No tenía idea de lo que estaba sucediendo. ¿Por qué tanta gente en movimiento? ¿Qué podría llevar a alguien, a familias enteras, a ancianos y niños, a caminar por horas, tal vez días, bajo el sol y en tales condiciones? Mi perplejidad fue interrumpida por la voz de la narradora de noticias, quien pronunció algunas palabras. Ruanda, genocidio, Zaire, República Democrática del Congo, rebeldes. La polvareda esta vez se asentó en mi cabeza. No entendía lo que estaba sucediendo. Las imágenes cambiaron y la cámara mostró un campamento con una enorme cantidad de carpas blancas en fila, una tras otra, formando una improvisada ciudad blanca en medio del barro y del lodo. La gente que allí se había sentado venía siendo registrada por personas que portaban chalecos y gorros distintivos. Las imágenes impresionaban. La cantidad de gente, los rostros de fatiga intensa, de hambre, de desesperación. En ese momento, lo único que quería era estar ahí y ayudar de alguna forma. Sí, eso, quería estar ahí. Los días siguientes, la televisión mostró más imágenes de esta tragedia y mi deseo de ir para allá crecía cada vez más. Según informaba la prensa, las imágenes eran producto de un éxodo masivo a causa de un conflicto entre Hutus y Tutsis, las dos etnias dominantes, en un diminuto país africano llamado Ruanda. Esas imágenes eran tan solo el reflejo de una parte de la historia. Del resto me enteraría después. Este ha sido un fragmento que elegí leer porque fue el capítulo, cuando comenté con Roxana, que más me impresionó de su libro, Un Camino Diferente, primer libro, y no parece, por la solvencia que tiene Roxana para escribir, por los buenos recursos literarios que maneja. Yo quedé, así como ella, impactada al ver las noticias en la televisión, quedé impactada por ese capítulo, por eso me animé a leerlos. Bueno, bienvenidos otra vez a quienes están llegando. Gracias por acompañarnos a la presentación de Un Camino Diferente, este libro maravilloso que ha escrito Roxana Garmendia.
y gracias a Roxana por permitirme acompañarla esta noche y conversar un poco con ella. El capítulo que les leí, como ya se habrán dado cuenta, trata sobre Ruanda y narra, no solamente me impactó por bueno, lo que ustedes han escuchado, ¿no? Esta descripción tan detallada que hace Roxana, sino porque nos dice ya esta motivación que hay en ella y que creo que ha marcado toda su vida, que es ir donde las papas queman, donde está el conflicto, donde hay personas que necesitan de alguna manera ayuda, ¿no? Esta vocación de ella de servicio y por qué no, también de un poco ir a estos lugares a los que el común de la gente normalmente no iría, y tratar de defender este bien tan preciado que tenemos todos, que es la vida. Así como Ruanda, Roxana ha pasado su vida documentando y asistiendo en casos de derechos humanos, fortaleciendo instituciones, propiciando procesos de paz, de diálogo, y ese trabajo lo ha hecho en países tan disímiles como Nepal, el Congo, Afganistán, Guatemala, Mozambique. También aquí en Perú lo hizo en el caso de la trata de personas en Puerto Maldonado, en Madre de Dios, que son solo por citar algunos. Pero así como ha trabajado, también ha gozado de la vida. El libro no es un libro que nos invite al dolor, que sea un libro lastimero. Es un libro que en realidad celebra mucho la riqueza que tienen todos estos países, la hermosa geografía, la naturaleza, las fiestas culturales. Y bueno, por supuesto también describe estos casos en los que ha trabajado, ¿no? Todas esas experiencias, vivencias son las que reúne este libro que hoy presentamos. Pero bueno, ahora sí voy a dejar de hablar yo para que hable nuestra protagonista. Bueno, un camino diferente reúne o resume esta trayectoria de vida que ha tenido Roxana. Comienza un poco con sus capítulos, en los capítulos iniciales, con los estudios que ella tuvo para luego el trabajo que desarrolló, sus estudios de Derecho, y luego, bueno, Derecho Internacional, procesos de paz. Y entonces uno podría, de hecho cuando lo hemos conversado, ¿en qué lugar de la librería lo pondríamos, ¿no? Podríamos decir que es una autobiografía, es un libro de memorias también, pero es algo más, ¿no? También puede ser un libro de viajes, eso lo vamos a conversar luego. Pero concentrándonos en lo que tiene este libro de verdad, de testimonio, quería preguntarte en primer lugar, ¿cómo fue que decidiste publicar un libro sobre tu vida? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te animó, ¿no? ¿Qué es lo que te motivó? Bueno, buenas noches con todos. Muy feliz de ver caras conocidas que me han acompañado también en este camino, sea en el Perú, pero también veo caras con las que he compartido momentos importantes en algunos de estos países. Entonces, y agradecerte a ti, obviamente, gracias de acompañarme en esta aventura donde he osado escribir este libro y bueno, gracias, me ha apoyado en este sentido. Entonces, ¿por qué he escrito el libro? Yo diría por 3 razones. Empiezo por la primera. Tal vez un poco para explicar el trabajo que hacía. ¿Por qué Roxana se va a estos países en conflicto, o no en conflicto, pero tan lejanos? Creo que está un poco loca. Se piensa muchas veces, va a ir a trabajar con la ONU, ¿qué es lo que va a hacer? Va a estar repartiendo trigo, pan, harina, o se conoce mucho lo que es de Naciones Unidas, por ejemplo, hay agencias como UNICEF, que es bastante conocido por todos, o la OMS, que últimamente con la pandemia se hizo aún más conocido. Pero el trabajo de Naciones Unidas, y no estoy aquí para hacerle propaganda, dicho sea de paso, pero es mucho más que eso, es bastante variado y amplio. Y así como tiene estas 2 agencias que he mencionado, hay una multiplicidad de agencias, las cuales he tenido la suerte de trabajar.
he trabajado como lo dijo Gracia, en distintos países, sobre todo en post-conflicto, donde por lo general es que interviene Naciones Unidas, después de que se lleguen a acuerdos. Entonces se va a ayudar a un proceso en transición a que todos los acuerdos pactados en un determinado convenio se lleven a cabo. Entonces el trabajo era bastante variado, en tanto como oficial de derechos humanos, que era mi especialidad, desde la investigación de casos, de violaciones de derechos humanos, reportar sobre la situación de los derechos humanos de cada uno de estos países, pero también, como decía, apoyar a las nuevas instituciones, como sería la Defensoría del Pueblo, etc. Entonces quería un poco explicar eso, que lo hago de forma bastante breve, que he hecho en cada país. Y también un poco qué es lo que hace la ONU, porque si bien la ONU creo que es conocida por todos, generalmente tiende a tener últimamente no muy buena reputación. Pero lo que yo quiero resaltar también es que hay mucho trabajo en silencio que se hace dentro de estas grandes organizaciones, donde sí realmente se llegan a obtener pequeños y grandes logros, pero que simplemente, como siempre, las buenas noticias no siempre llegan a ser titulares de noticieros o de la prensa, ¿no es así? Creo que eso es bastante conocido, entonces un poco reivindicar, no solo mi trabajo, pero sobre todo lo de los colegas, y aquí veo varios de la ONU, Cristina, Carlos. Con Cristina estuve en Guatemala, con Carlos en Sudán. ¿Quién más está de esas épocas? Bueno, Moniquita del Perú, y su esposo Remy, con la que trabajé en Nepal. Entonces, sí, el trabajo de la ONU es bien variado y será todo lo criticado que sea del mundo, pero es la organización internacional la más importante que tenemos y es lo que hay. La segunda razón es, bueno, de vez en cuando tenía un poco de tiempo libre, los fines de semana me dedicaba a veces a mandar algún correo a amistades, comentando lo que veía, lo que pasaba a mi alrededor, y todos les parecía muy divertido, muy interesante, y me entusiasmaban deberías un día escribir algo. Y yo, ok. Y la tercera razón por la cual decidí escribir este libro era porque considero que ha sido un privilegio el mío, el haber recorrido todos estos países, no en calidad de turista, pero sino en calidad de trabajadora, de persona, que está ahí con un objetivo en concreto, y donde la gente, los locales, me han generosamente abierto las puertas de sus hogares. He visto realidades muy duras, he visto situaciones que merecen, creo que, la pena contar, y que yo espero que sirvan también un poco de reflexión a todo lector de cuán afortunados somos ahora mismo de vivir en este país, que no está exento de problemas, todos los conocemos, pero que en el libro van a ver que hay gente que vive constantemente en conflicto, que generaciones enteras que nacen en esa situación y que pese a las dificultades de la vida, siguen adelante, abren las puertas de sus casas, son generosos, sobre todo en estos sitios de tanta pobreza que he ido. De verdad mi experiencia es la gente mucho más generosa. Entonces, un poco quiero invitar a la reflexión de ustedes mismos, sus propias realidades, nadie la tiene fácil, pero que sirva de reflexión a qué afortunados somos de no estar en estas situaciones, y segundo también como tal vez inspirador por ver cómo estas personas son tan resilientes pese a todo lo que pasa en el día a día, siguen sonriendo, siguen siendo generosos. Entonces, un poco
Esos son los 3 motivos. Los 3 motivos. Sí. Bueno, sí, y justo como Roxana decía, yo también adelanté al inicio, es un libro muy híbrido, ¿no? Porque uno se esperaría cuando lees la solapa, la biografía, la biodata de Roxana, que va a ser un libro en el que te va a detallar. Trabajé en Ruanda, en este proceso que hemos contado del genocidio o post-conflicto, y voy a contar el caso, qué hice y punto, ¿no? Pero en realidad no, porque Roxana, como en varios de estos países se ha quedado algún tiempo, y además ella en la solapa también me dijo, tienes que poner amante de la vida, de la buena comida, ¿no? Es una bon vivant. Entonces, el libro tiene, aparte de esas pequeñas pinceladas de su experiencia, porque también hay algunos trabajos que son de alguna manera más confidenciales, tiene mucho de disfrutar la vida, ¿no? Nos habla de las fiestas a las que fue, de las bodas a las que asistió, de los amores que también, y las galanterías que tuvo, ¿no? Hasta una propuesta de matrimonio en una calle en Italia. Entonces quería preguntarte, ¿cómo decides construir así tu relato, ¿no? O sea, no es un libro de memorias típico, sino por qué mezclar estos casos más serios, más duros, de historia, de conflictos, con estas pinceladas de vida, más bien, ¿no? Pero yo ahí diría, ¿acaso la vida no es así? Hay momentos muy duros y después sale el sol. Y creo que la vida en general, tanto de las personas que viven en estos pueblos o países remotos como acá, nadie la tiene fácil, son momentos duros, pero también más tranquilos. Y lo que todos necesitamos es cierto balance. Efectivamente, sobre todo, por ejemplo, mis colegas, o yo misma, que hemos trabajado en estos países difíciles, si se puede decir, donde vemos, sobre todo aquellos que trabajamos en derechos humanos, vemos casos muy difíciles, mucho sufrimiento, y necesitamos aclarar la mente para poder seguir haciendo el trabajo, ¿no? Entonces, sí, el libro creo que no es algo, no es un libro puro, no es denso, sino como la vida, lo trato de mezclar momentos, ¿no? Y como decía Gracia, sí, podría estar en el yo misma no sabía qué género ponerle, en qué género tiene el libro, porque si bien podría estar en el libro la categoría de memorias, porque sí, empiezo por ejemplo con la trayectoria, como de una estudiante de Derecho, bueno, antes del colegio también, en el colegio ya comenzaban a salir esos pequeños indicios para dónde me iba, como un estudiante de Derecho terminó en Naciones Unidas. Ahí un poco van a entender cómo terminé ahí. Lo segundo, sí, hablo de muchas anécdotas en el libro. Muchas de ellas son, hasta diría, jocosas, divertidas, pero muchas otras son en situaciones de peligro, de alto peligro, y muchas otras son inverosímiles. Ahí las van a ver, no se las voy a contar porque si no... Entonces, sí, podría estar en el anaquel de memorias, pero también podría estar en el anaquel de historia. ¿Por qué? Porque en cada país, ¿qué es cada país si uno no comienza a indagar la historia? ¿Cómo se entiende el presente? Desde la fisonomía de la gente, la historia te va a ayudar, ¿por qué tienen esas características tan variadas, etcétera? El lenguaje, la religión, todo eso se necesita un contexto. Y nosotros cuando vamos a estos países es lo primero que estudiamos, ¿no? El contexto, qué es lo que ha pasado. Que la historia también ahí te explica por qué hay resentimientos acumulados, escondidos, etcétera. Entonces, por ejemplo, en el Congo comienzo a contar la historia, ustedes sabrán, el Congo, dicho sea de paso, hay dos Congos, ¿no? Hablo del Congo Kinshasa, la historia del Congo, que era el territorio de caza del rey Leopoldo, belga, era su propiedad privada, literalmente, entonces él iba a cazar ahí. Y bueno, y el apoyo de los belgas explica un poco también cómo se llega a un genocidio.
entonces tampoco les voy a contar esto porque quiero 4 horas. Pero todo siempre hay que mirar hacia atrás. Del mismo modo, Afganistán es una historia fascinante. Por ahí ha pasado desde Alejandro Magno, las huestes de Genghis Khan, después los rusos, los americanos últimamente. Pero sí, son historias muy ricas. Y por último, por ejemplo, en Túnez también comienzo a hablar desde las guerras púnicas. Se acordarán de la época del colegio, de Escipión el Grande, y por ahí también han pasado pues, los turcos, romanos, y después se entiende cómo es que Túnez es ahora lo que es, ¿no? En fin, la historia es importante. En el capítulo final, y esto me agradezco, fue idea de una colega mía del colegio, que está aquí presente, decidí hacer un recuento bastante breve de cómo ha evolucionado el país. Entonces, por ejemplo, yo en Ruanda estuve en 1994, 2 meses después de haber acabado el genocidio. Han pasado 30 años, ¿no? ¿Cómo está Ruanda ahora? Entonces me puse a investigar y así lo he hecho para cada país. Y en resumen lo que se ve claramente es que muchos países han avanzado y muchos otros han retrocedido y bastante, ¿no? Un claro ejemplo sería Afganistán, con la toma de poder recientemente en agosto del 2021. Ustedes recordarán esas imágenes en la televisión con la gente saliendo, trepándose al avión, fueron impresionantes, ¿no? Entonces trato de resumir cómo ha evolucionado. Y a veces, sí, el ser humano me da pena porque mucho del trabajo que iniciamos, todo se ha ido al tacho, ¿no? Túnez es otro ejemplo. Ustedes recordarán, espero que conozcan lo de la primavera árabe, que fue un movimiento que comenzó a raíz de un vendedor de frutas, un humilde vendedor de frutas en la capital, que cansado de que no le alcanzaba el dinero, decidió tomar una decisión radical y se prendió fuego, ¿no? Entonces al día siguiente toda la población salió a protestar. Hubieron muchos avances en Túnez, pero ahora estamos en una situación donde hay un presidente electo que decidió suspender la Constitución, a suspender el Parlamento, y ahora todo es bajo edicto. No es edicto, no olvidé la palabra. Decreto, exacto, gracias. Bueno, entonces así hay retrocesos y avances. También podría ser en un anaquel de geografía, porque ahí relato un poco, y espero que eso lo capten del libro, la diversidad, la gran diversidad, la riqueza que hay en este mundo de la variedad de climas y paisajes, ¿no? De paisajes tan agrestes, dramáticos, como por ejemplo los he visto en Afganistán, sobre todo en aquellas, se acordarán cuando se hablaba de la época de Osama, que lo buscaban, en estas cuevas, en estos sitios, y efectivamente, hasta una vez, una chispita, me pareció verlo en persona, caminando, bueno, no caminando, en una carretera que íbamos por estos paisajes bastante sombríos. No sé si habrán oído el paso Heiber. Por ahí nuevamente pasó Alejandro Magno, a los mongoles, etc. Entonces, pero de pronto uno termina ese camino y de pronto los grandes valles vastos y bellísimos, de unos campos extensos de flores de colores impresionantes, hasta que en un momento paramos la caravana, porque era un lugar peligroso, y pregunto, qué lindas flores, me acerqué a ellas, qué hermoso, ¿qué eran? Flores, campos de amapolas. Y la amapola, de ahí se saca el oco, que es Afganistán y Pakistán, son grandes
exportadores. Pero también hay pasajes, hay sitios mucho más amables, con una naturaleza más amable. Se me ocurren los islotes impresionantes en Mozambique, al frente de las costas, islotes blancos rodeados con arena blanca, corales y un cielo que básicamente se amalgaman y forman una sola entidad. Es algo impresionante. O en Túnez, por ejemplo, las antojadizas montañas y dunas con formas bastante curiosas, por decirlo menos, que están ahí, y de pronto los lagos salados congelados que dan esa sensación de espejismo, ¿no? Que no hay un horizonte. Entonces, bueno, el mundo hay que recorrerlo, es hermoso, no solo es Miami o Estados Unidos o Europa, hay mucho más y cada país tiene paisajes muy lindos. Finalmente, el libro de cultura, en la sección de cultura creo que ahí también hablo bastante de la cultura en cada país, solo para destacar algunos ejemplos. Los festivales en Nepal. En Nepal, este pequeño país remoto entre, ¿cómo se dice? Squashed, metido entre dos grandes potencias como China y la India. Hasta hace poco un reinado, ya no lo es, una corte, con muchas historias bastante escabrosas que parecen telenovela turca, también las cuento. Efectivamente, dicho sea de paso, en el libro todo, absolutamente todo es real, 100%, no hay nada de ficción acá. Pero en Nepal es un país fascinante, como lo saben Mónica y Remy, que están al final, que dicho sea de paso se conocieron en Nepal y aquí los tienen con X años de matrimonio felizmente casados acá en Perú. Mónica y Remy. Ahí está. Bueno, es un país fascinante porque tiene la cultura hindú, y así como también los budistas. Entonces, a los distintos rituales, tales así como, por ejemplo, no sé si estoy revelando mucho el libro, pero ya no lo van a comprar. Es que es fascinante, el mundo es fascinante y cómo las distintas expresiones de la cultura de los distintos pueblos es increíble. Solo un pedacito, ¿no? Por ejemplo, ahí se veneran a muchos dioses, ¿no? Dioses con una mano, con dos, con tres, con miles, pero también a los órganos reproductivos. Entonces uno pasa por un cementerio, al lado de un cementerio donde queman los cuerpos, obviamente ya muertos, pero después ahí están todos los, ¿no? ¿Cómo llaman? Falos, ahí regados, pintados, con collarines, en fin. Todo eso para un poco inducirles a ustedes a ver que tengan un interés. Entonces, y efectivamente hablo de, por ejemplo, también las distintas bodas en los distintos países, que tuve la suerte nuevamente de presenciar, cosas alucinantes algunas. Y otra cosa bastante decepcionante, las casas trogloditas. Y dije, ¿qué es eso? ¿Casa troglodita? Troglodita suena como, ¿no? Pero sí, efectivamente, hay casas trogloditas en Túnez, y que son, por ejemplo, estas casas que están bajo tierra, las construyen bajo tierra, ¿para qué? Para protegerse de la inclemencia del clima, ¿no? El Sahara, que está ahí, a puertas. O dentro, que viven literalmente hasta hoy en día los bereberes, habrán escuchado, ¿no? Esa canción de los bereberes, que están ahí viviendo en cuevas hasta el día de hoy. Entonces, sí, hay mucho de eso, pero ya no les cuento. Sí, además, apuntando a lo que decía Roxana, de hecho cuando, bueno, yo soy la editora del libro, entonces cuando Roxana me envía el manuscrito, algo que me impresionó, además de toda su experiencia de vida, es que tiene esta capacidad de escribir con un detalle tan preciso, que una de tus hermanas dijo eso, ¿no? De hecho lo pusimos en la contratapa del libro,
uno siente que está como viajando a ese sitio, ¿no? O sea, sí, realmente se imagina ahí, se imagina cómo está Roxana. Como dices, había una escena en la que tienes que entrar a una cueva que creo que vendían comida o era como una posada, y efectivamente era entrar en estos pasadizos medio subterráneos, ¿no? A mí eso me llama mucho la atención. De hecho, se nota, Roxana es muy buena lectora, ¿no? Lees mucho, y eso se nota también en el estilo literario que ha adquirido sin haber estudiado literatura, sin ser una escritora profesional. Tiene muy buena mano al escribir. Y bueno, el libro recoge experiencias de 12 países, si los cuento bien, o 12 o 13, entre países de América, de Europa, de Asia y África. Entonces yo le quería preguntar a Roxana, de todos estos países, de todas estas experiencias, ¿cuál es el que más le había significado a ella? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué hay algún país en el que hayas quizá vivido una experiencia más significativa? O quizá algo frívolo, ¿no? Quizá te gustó mucho ese país por su naturaleza, por su comida, porque a Roxana le gusta comer bien. Y también, al contrario, ¿qué país es el que menos, digamos, disfrutaste o en el que la experiencia fue menos importante en tu vida? Bueno, sí, difícil porque cada país tiene su encanto, ¿no? Pero creo que sin duda sería Afganistán. Ahí viví 2 años. Esto fue después de los atentados, obviamente, después de la invasión americana, poco más de 2 años. Y Afganistán es un país fascinante y te choca al llegar al aeropuerto. Es como teletransportarte a una de estas películas, a un set de Hollywood, de las películas que pasan en Semana Santa, o sea, de épocas bíblicas. Es algo, realmente es una, como esas máquinas de tiempo, de pronto estoy en una set de televisión de una película de Semana Santa. En el tráfico, por decir un ejemplo, ¿no? Va uno en el carro, delante de uno está la carretilla con un señor jalado por 2 asnos. Más adelante está el tuk-tuk, ¿saben lo que es el tuk-tuk? El rickshaw, ¿no? Con un Rambo medio desnudo, lleno de balas y con una cara de malo y cohetes y no sé qué más, detrás del tuk-tuk. Más allá, muchos hombres ciclistas haciendo malabares para no caerse, puesto que ellos andan, como deben saber, con sus jalabías, esta vestimenta que va más allá de las rodillas, ¿no? Para que no se enrede, esa vestimenta y los pantalones bombachos que utilizan, la tiene que agarrar de un lado de la tela a mordérselo para que no, entonces todos van con esto mordido en la boca y así andan, y más allá un camión jalado por carretilla jalado por algún asno también. Obviamente un universo de hombres, ¿no? Y eso que yo hablo cuando recién acababan de salir los talibanes. Entonces era un gobierno de transición. Entonces, sí, era desde ya un universo de hombres. Pero también en Afganistán tiene una historia fascinante, como decía, por ahí, y se ve en los rostros la mezcla que hay, ¿no? De Alejandro Magno, hay gente con ojos azules, rubios, hay gente de piel más oscura, hay gente con los ojos rasgados por los mongoles, Genghis Khan, que pasó por ahí. Creo que con los rusos no hubo mucha mezcla, por razones de conflicto, en fin, no eran muy queridos. Y así, ¿no? Entonces, la geografía de ese país también es impresionante, como decía, es ruda, dramática, con mucha fuerza, pero a la vez también, de pronto, aparecen valles muy apacibles y lindos. Entonces, sí, esa variedad impresiona. La gente es un amor, es gente muy sufrida, como decía, que son
años y años y décadas que solo viven que han vivido en conflictos y ahora nuevamente bajo los talibanes, pero sin embargo, como decía, gente sumamente generosa. Y lo digo que como haber sido invitada, bueno, y a tantas reuniones con altas autoridades, pero cada vez que también iba al pueblo más remoto, la gente sumamente pobre, pero hacían de todo para dar al visitante. Es cuestión cultural, ¿no? Y después las costumbres que tienen, interesantísimas, sobre las bodas, desde la forma como se paran en los paraderos, no están parados como normalmente uno se para, pero ahí lean o la forma de comer también, totalmente diferente a lo que uno pensaría. Entonces sí, me encantó, fascinante. Y además, bueno, obviamente hicimos un trabajo también bastante interesante, como parte de una misión donde estábamos apoyando un gobierno en transición. Entonces apoyamos lo que era la elaboración o la constitución de asambleas constituyentes, donde hubiese participación de las mujeres, evidentemente, a fin de que redactaran su nueva constitución, que se hicieron, donde se crearon nuevas instituciones, por ejemplo, entre ellas las que directamente trabajaba con ellas, lo que sería la Defensoría del Pueblo, con mujeres. Si bien en Ruanda me llamó mucho la atención el ir esas imágenes por las cuales quería estar ahí, a mí lo que me llamó más la atención y la razón por la cual fui a Afganistán fue la suerte o la mala suerte de las mujeres en ese país, ¿no? Entonces eso fue el motivo por el cual fui. Entonces tuve la suerte, obviamente, de trabajar con grupos y fortalecer que se formaran estos grupos de mujeres que son aguerridas, con muchas ganas de contar historias, con muchas ganas de hacer cosas. Obviamente todo eso está en peligro, ¿no? Entonces, después también, como parte del trabajo, porque me acuerdo mucho porque implicaba mucho de coordinación, estaba ahí como representante de la ONU en esta provincia, entonces tocaba coordinar todas las distintas agencias, o sea, no era solo mi trabajo, sino coordinar, por ejemplo, qué hacía la FAO en términos de semillas, qué hacía, o en términos de veterinaria, ¿no? Para apoyo al ganado, la ayuda humanitaria. Entonces fue muy interesante en ese sentido y bueno, fue ahí también que caí, me hablaban de algo de enamoramientos porque vinieron nuevos actores, terminé en un amor prohibido, entre comillas, y no les voy a contar por qué, en el libro, pero sí, también el tema personal Afganistán significó mucho, ¿no? Y bueno, Sudán también es otro ejemplo, que también fue en el contexto de una misión de Operación de la Paz, donde nuevamente era apoyar a las nuevas instituciones como la Defensoría, ver el tema de resolución de conflictos. Tuve la suerte de parar logré un cese con colegas, un cese a las hostilidades entre dos pueblos que se debatían por el uso de las fuentes de agua, el agua tan importante. No, ya me estoy confundiendo, eso fue en Afganistán, estamos hablando de Sudán. Pero bueno, digamos que esos fueron los dos ejemplos más. Y un poco en este libro que tenemos, como decía, estos 12 o 13 países, ¿está todo o hay algún país o alguna experiencia que hayas decidido no contar por alguna razón? ¿O sí está? Sí. No está todo, hay mucho más. Siguiente libro. No es así. Pero antes me hiciste la pregunta de cuáles eran los menos significativos. Sí. Brevemente, voy a mencionar dos, pero por ejemplo, uno es Guatemala, y acá veo a mi colega Cristina, con la cual tuve el placer de trabajar ahí. Acá todos peruanos, estamos hablando. Entonces, Guatemala es un país maravilloso, hermoso, ahí está el lago Atitlán, Antigua, muchos de ustedes deben conocer. La riqueza cultural, indígena, maravilloso.
una cosa es ir como turista, otra cosa es ir como personal de la ONU, donde uno está en alerta y bueno, tiene el oficial también de seguridad que no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes, entonces, y además fue, y eso sabe Cristina, ¿no? Hasta ellos deciden dónde uno va a habitar, ¿no? La casa donde uno se queda. Pero además fue una misión temporal, fue de corto término, corto plazo. Y fue un trabajo más que todo de oficina, ¿sí? Donde era más que todo elaborar acuerdos con las distintas autoridades, Ministerio Público, con la policía, con la institución de la Defensoría, que estaba como parte de la presidencia. Entonces fue un trabajo más de escritor. Y otro trabajo, otro país que tampoco hablo, pero sí hablo en mi época de estudiante, fue en Suiza. En Suiza tengo, digamos, hasta 3 etapas, como estudiante, como practicante de la ONU, pero también después ya como funcionaria, donde me quedé muchos años, pero nuevamente un trabajo de oficina, pese a que tenía una oficina con la vista al lago Alemán, que no les cuento, hermosísimo, pero me tiraba mucho más el terreno donde arden las papas, ¿no? Entonces, lo que no está en el libro, Bosnia y Herzegovina, tuve la oportunidad de estar ahí y profundizar un poco en los temas de derecho penal internacional. Ustedes habrán escuchado el genocidio, que está muy de moda, los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra. Pero estar en Sarajevo, que es la capital, fue sumamente interesante por la historia, ¿no? de ese país. Sarajevo, se acordarán, ahí asesinaron al heredero del trono, ¿no? Del Imperio Austrohúngaro, y poco tiempo después, ¡pum!, la Primera Guerra Mundial estalló. Pero también su historia más reciente, ¿no? Con la guerra balcánica, ¿no? entre los países de la ex Yugoslavia, donde la cual, pese a los años pasados, porque el Estado hace algunos años, todavía se ven los rezagos, ¿no? De las casas bombardeadas, pese al tiempo transcurrido. Y una pequeña anécdota, nos llevaron a Herzegovina, porque es Bosnia y Herzegovina. En Herzegovina vi un edificio grande al lado de un puente, grandote, y pregunté, ¿qué es eso? Me dijeron, es un colegio. Ah, qué interesante. Sí, sí, pero en el colegio, en las mañanas, solo van los bosniaks, que son los de religión musulmana. Y en la tarde van los croatas. Entonces todavía subsisten esos problemas, digamos, ¿no? Pese a los años transcurridos. Y otro país que no hablo es Irán, del cual me ocupé no hace mucho. Primero por un tema de confidencialidad, y el tema de confidencialidad también va en todo el libro. No puedo estar contando cosas que me han contado a mí como profesional. Entonces, pero en Irán, en términos amplios, implicó un trabajo de investigación muy interesante y también mucho de análisis legal de su cuerpo legal, ¿no? Tuve que soplar, si se puede decir, la Constitución, los códigos civiles, penales, etc. Bueno, pero es algo que hacemos siempre, cada vez que vamos a estos países, para ver en qué medida estas leyes, esta normativa interna se ajusta a los tratados que los estados han firmado. Al final se trata de eso, ¿no? Cuando un estado firma un tratado, tiene obligaciones. Entonces ahí estamos nosotros para apoyar en qué medidas pueden compaginarse, ¿no? El tema de Irán, creo que fue fascinante ver cómo la juventud hoy en día es tan desafiante. Ustedes recordarán, no sé si han escuchado el problema de Irán de las mujeres, ¿no? Que tienen que andar vestidas, sin que se le vea ni un pelito en la frente. Este fue el caso de una señorita de 22 años, de una provincia lejana, Baluchistán, que viajó a la capital Teherán por primera vez
como señorita, viajó con sus familiares, pero el velo se le movió un poquito, entonces se le vio algo de la cabellera, del, ¿cómo se llama esto? El flequillo, el flequillo, y fue motivo suficiente para que la policía moral la detuviera y terminara en detención. A los 3 días la mujer murió, la jovencita murió, y esto nuevamente desembocó a protestas masivas que fueron muy fuertemente reprimidas, con muchos muertos, y esto bajo en el gobierno del, habían escuchado que acaba de morir, ¿no? El presidente Raisi, en un accidente de helicóptero, la semana pasada, creo, ni siquiera. Una línea muy dura que sigue lo que dice el líder espiritual, que es Jamenei, ¿no? Entonces, hoy en día en Teherán hay chicas jóvenes que aún desafían estas reglas tan estrictas y se las ve con los cabellos, preciosas cabelleras largas, desafiando esto. Porque otras, por ejemplo, que pusieron algún video de ellas bailando el ritmo de Rema, es mi profesora de aeróbicos, terminaron siendo detenidas, ¿no? Las buscaron, quiénes son estas jovencitas que se atreven a bailar en público, ¿no? a ritmos pecaminosos. Entonces, y otros han corrido peor suerte porque ya han vuelto a comenzar las ejecuciones públicas, ¿no? Entonces, Irán es un país difícil, por decirlo menos. Entonces no lo trato. Muy larga mi sesión. Podría seguir hablando. Justo Roxana estaba hablando de este caso que yo no conocía de Irán y el tema de las mujeres, y ese es un tema que, sin que sea un libro panfletario o sin que creo que lo hayas querido, buscado, sí es un libro que pone en ciertos lugares una incidencia sobre eso, ¿no? sobre los roles que se le imponen a la mujer, sobre lo que se asume que una mujer debe hacer. De hecho, el título, y bueno, en portada no se ve muy bien aquí, pero Roxana eligió esta imagen, esa fue su propuesta para el libro. Tú la tomaste, además, ¿no? Es un camino curvo, ¿no? Un camino que no sigue la línea recta, la línea clásica del camino. También un camino que se puede bifurcar. Y ella tituló su libro, o sea, a mí ya llegó con indicaciones muy precisas, porque claro, ella ha seguido un camino más allá de que la experiencia de una funcionaria de la ONU, aunque para muchos de ustedes quizá es cercana, para mí no, para mí es lejanísima, ya es un camino diferente. Aparte también, bueno, no se casó, no tuvo hijos, ¿no? Que es lo que se espera de una mujer. Se alejó de los moldes, ¿no? Y se dedicó a viajar por todo el mundo, a no sentarse además en ningún sitio. Y en el libro, por ejemplo, habla, a mí me sorprendió, yo no la conocía, la historia de la diosa niña en Nepal, ¿no? Que es esta niña que separan de su familia y la llevan a un santuario, ¿no? Es una niña venerada que pierde contacto con el mundo y solo sale en determinada festividad a pasear en andas, pero a los 13 años, que más o menos, cuando le llega la menstruación, 11, 12, 13, deja de ser diosa y vuelve a su familia. Pero es un caso total de atropello, ¿no? Una niña que le quitan la infancia, le roban totalmente la oportunidad de relacionarse no solo con amigos, sino con su propia familia. Y ese era un caso en el que Roxana lo relata y cuenta cómo le impactó, ¿no? Eso. También nos contó lo de Irán, y en Afganistán también habla de estas limitaciones de las mujeres, que cuando la veían a ella ir al mercado para buscar algo de ropa para alguna actividad sola, todos los hombres iban a decir quién es esta mujer que está caminando sin el turbante y libremente por la calle, ¿no? Entonces quería, no sé si nos quieres compartir un poco sobre eso, quizás sobre esas experiencias o sobre este camino diferente que tú tomaste. Bueno, en general
habiendo recorrido estos 4 continentes, hay algo que, un hilo en común, ¿no?, de las mujeres. Y lo siento por los hombres, pero donde he ido las mujeres son muy fuertes y muy trabajadoras. Eso es lo que he visto. Veía a las mujeres en sus casas, ¿no?, cocinando, ocupándose de los niños. Ustedes también lo hacen, seguramente. Mujeres que después salen al campo, a trabajar el campo, con los niños a cuestas, pero están ahí. Y también mujeres que son discriminadas, ¿no?, mujeres o niñas. El caso más resaltante, por ejemplo, es el de Afganistán, ahora que están de vuelta los talibanes, donde, por ejemplo, la educación de los niños, de las niñas, se corta a los 6 años. Al sexto grado, perdón. Sexto grado, se acabó, mamita, te vas a tu casa. Entonces el acceso a la educación se acabó. Es más, se dice que hay estaba viendo, tratando de ponerme al día, 23% nada más del país tiene educación, ¿no?, primaria, colegial. Entonces, el mismo acceso al trabajo de las mujeres ahora en Afganistán no pueden trabajar, salvo en determinados sectores, ¿no?, como por ejemplo si son doctoras, médicas o enfermeras. Todas las demás a la casa, porque la mujer su sitio es la casa. Términos de movimiento, la libertad de movimiento. Si salen a la calle o toman un taxi, tienen que ir acompañadas de lo que se llama un maram, un hombre, un familiar. Solas no pueden salir. O el divorcio, por ejemplo. Para pedir el divorcio, nada fácil para ellos, pero para un hombre, sí, inmediatamente. En términos de vestimenta, a las mujeres no se le puede ver ni los tobillos, salen con medias, o evidentemente con la burka. Ahí cuento mi experiencia con la burka, no la voy a contar. Y ya en Naciones Unidas se habla de lo que se llama una persecución de género, ¿no?, que son perseguidas tan solo por el simple hecho de ser mujer. Porque, por ejemplo, en términos de códigos de vestimenta, los hombres, sí, en época de talibanes, tienen que tener la barba de determinado tamaño, no me acuerdo si era 4 centímetros o no, mínimo. Pero igual no les pasa nada. En cambio, a la mujer no se le puede ver ni las manos, ¿no?, totalmente cubiertas, y es mucho más dura esa realidad. Entonces existe lo que también se llama el apartheid de género, porque hacen una distinción bastante definida entre si eres hombre o mujer. Entonces la pasan mal. Y solo, dicho sea de paso, por ejemplo, la Corte Penal Internacional, que habrán escuchado, en el Estatuto de Roma, que regula su contenido, habla sobre la persecución de género como delito de lesa humanidad, así que eso hay que tener en cuenta. El testimonio de las mujeres, por ejemplo, ante cualquier corte, vale la mitad de un hombre. Se necesitan 2 mujeres si uno quiere presentar testigos en vez frente a uno. Entonces estas son las diferencias que hay, para no hablar de temas de explotación, ¿no? Explotación, por ejemplo, el matrimonio temprano, ¿no? Más aún en países como Afganistán, nuevamente como ejemplo, donde la pobreza es tal que los padres deciden vender a la niña o en promesa a hombres mayores para obtener dinero y poder alimentar al resto de sus hijos. Esto aún pasa. Pero acá también en el Perú, la trata de personas, que también trato en el libro, cuando fui a hacer la investigación sobre la trata de personas y la minería ilegal, cómo se relaciona y donde ves las mujeres también coaccionadas, engañadas, y
en situaciones donde no tienen libertad de movimiento, se les quita, apenas llegan, se les quitan al DNI, ¿no? Entonces, a condiciones difíciles. Y la violencia, ¿no? Que se ve en los conflictos, en los abusos sexuales como arma de guerra, ¿no? Entre las partes, pero sin ir muy lejos, la violencia que sufren las mujeres en los hogares. Todos sabemos que la gran mayoría de violaciones hacia las mujeres o agresiones sexuales vienen de la propia casa, ¿no? Muchas veces el padrastro, el padrino, etc. Entonces, sí, las mujeres la pasan mal, pero felizmente hay mucha fortaleza, ¿sí o no? ¿Sí? Lo sabemos, la resiliencia que muestran estas mujeres es increíble, pero si bien hay casos extremos como es Afganistán, también hay muchos avances en este sentido a favor de las mujeres. Hay leyes que cada vez tienen en cuenta, por ejemplo, la violencia contra la mujer, o hay instituciones expresamente dedicadas a apoyar a las mujeres. Y después las mujeres mismas, ¿no? Están mucho más empoderadas, conocen más sus derechos que antes. Entonces, no todo es malo. La participación de las mujeres en distintos foros, por ejemplo en Ruanda, ¿alguien me adivina qué porcentaje de mujeres están representadas en el Parlamento en Ruanda, de aquel país del genocidio? Difícil, ¿ah? Bueno, es el país número 1 de representación de mujeres en un parlamento. Si bien tienen 2 cámaras, por ejemplo en la Cámara de Diputados tienen más del 60% de mujeres. Acá creo que aspiramos al 30%, algo así, pero van por buen camino. Entonces, el mundo ha cambiado, a veces para bien y otras veces para mal. Un resumen. Además de que están aplaudiendo, señal de que ya creo que quieren que termine. Y ya hemos hablado mucho, así que lo que quería hacer era invitar, quizá alguien del público quiere hacerle, al final te voy a dar sí. Antes, Roxana va a cerrar, va a hacer un comentario final, pero antes quizá alguien del público quiere hacerle alguna pregunta. Sí, me gustaría hacerte una pregunta, pero antes, qué especial momento de conocerte, no te conocí, somos primos. Y mira, Armando Bazán, Alfonso Peláez, Mario Peláez Bazán deben estar contentos, felices de tenerte y exponer de forma especial. Me alegra mucho. Ahora, en cuanto a lo que he escuchado, yo diría que el libro estaría bien ubicado en la sección de novelas. La novela, sin quitarle su rigor epistemológico que tiene, por lo que he escuchado, pero la novela actual es polifónica. Ya hay todos estos elementos antropológicos, sociológicos, sin desvirtuar la línea o el drama o lo que se está narrando. Pero la novela decimonónica ya desapareció. Y lo que he escuchado es una novela. Y formidable. No solo por el lenguaje, porque es un lenguaje literario, quitándole los datos, las cosas, queda una forma especial. Y antes de terminar, yo recuerdo a tu papá, Diego Garmendia. Con él conversé horas de horas sobre Proust. Y que un abogado, y además general, converse de alta literatura, es asombroso. Tu padre, tío mío, 2-3 horas conversando sobre Proust. Y Proust, sabemos todos, es un poco difícil, pero él calaba hondo. Entonces,
no digo que hay algo biológico en la influencia, no, eso no funciona. Es la sensibilidad la que te ha hecho escribir, ¿no es cierto? Tenías que decir, sentías la necesidad de contar, de decir, y lo has logrado. Y has logrado, además, quererte mucho más. Gracias. Gracias. Sí, bueno, ahorita le doy la palabra. De hecho, gracias por el comentario, más que la pregunta, un comentario. A mí me gustó mucho, me gustó tanto el libro de Roxana, tener la oportunidad de editarlo, que por primera vez le puse el logo de mi empresa. Yo no tengo una editorial, sino una empresa de servicios editoriales. En resumidas cuentas, autores que quieren autopublicar me buscan para que yo les brinde el servicio. Y Roxana me dijo, quiero tu logo. Y yo dije primero, no, porque no soy una editorial, yo no pongo mi logo. Pero luego, al terminar de leer, le dije, sí, vamos con el logo, porque me ha gustado tanto que bueno, me siento orgullosa de tenerlo ahí. Porque como decía, a pesar de que es un libro de memorias, de no ficción, ¿no? Lo ubicaríamos en no ficción, en realidad uno lo lee como si fuera una novela. Tiene un estilo que atrapa, tiene esta capacidad, como decía al inicio, de que nos hace viajar a estos lugares con ella, y tiene también una sensibilidad en la mirada, ¿no? Porque finalmente ella decide qué nos cuenta de cada uno de estos países. Hay una selección, hay una curaduría de las escenas que nos pueden emocionar, de las escenas que nos pueden impactar, de las escenas que nos provocan no dejar el libro, no cerrar ese capítulo, ¿no? Entonces sí, yo también creería que podríamos ponerlo en literatura también, en novela. Acá tenían otra pregunta. Sí, Rosana, en primer lugar, felicitaciones por esta obra tan bonita, interesante. Me la llevo conmigo mañana que viajo. Voy a devorarla en el vuelo largo que tengo. Pero tengo una pregunta un poquito curiosa sobre, esto ha sido un compendio de todo tu análisis, de toda tu labor, en cierta forma laboral, que viene de 12 países, me supongo que una cantidad de años de, no sé, más de 14, 15, 20 años de conocimiento profundo de estas realidades. ¿Cómo hiciste para poder, me supongo que has tenido un diario, alguna forma de mantener todo esto latente en tu cabeza? Porque como autora, yo te digo que para mí es súper difícil. Si no publico después de un año de esta experiencia, me olvido muchísimas cosas. Entonces, eso es lo que me llama la atención del detalle que Gracia mencionaba, que es muy rico en detalle. ¿Cómo hiciste para mantener todas estas experiencias latentes para el volumen que nos presentas? Sobre todo mis amigas del colegio, aquí presentes, saben muy bien que yo me jacto de tener pésima memoria. Pésima, o sea, no me acuerdo de nada, un desastre. Cada vez es peor, realmente. Pero lo que es increíble, y esto espero que entusiasme a todos, es que cuando uno se siente, y Carsten tú también lo debes saber, cuando uno se siente en un momento inspirador, hay un chip en la cabeza ahí metido, me siento, y todo regresaba, fluía. Eso no es todos los días, evidentemente, menos aún que yo no soy escritora, pero comenzaron a regresar todas las memorias, todos los detalles a la memoria, es increíble. Es verdad que en algunos países sí tenía algunas anotaciones, y después también me dediqué a ver las fotos que había tomado, y después también en la parte de historia, para ser verdad, también he recurrido a internet para actualizarlo, sobre todo, ¿no? O sea, también hay fuente, un poco de investigación, no científica, pero hay research, ¿cómo se dice? Sí, investigación para poner los datos exactos. Pero sí, es increíble, fluía así y salió. No todos los días, evidentemente, esto ha sido un periodo de varios años. Había, no, qué flojera. Durante años también lo dejé, en varios meses, porque también estaba en consultorías, trabajos, entonces no tenía tiempo. Entonces es increíble. No me pregunten por qué, pero creo que otros que han escrito libros
pueden atestiguar que es así. ¿En cuánto tiempo lo terminaste? Son varios años, porque lo he dejado también, porque o sea, en todo ese tiempo también he trabajado, ¿no? Ya en periodos de ocio, ¿no? Digo, tengo ganas ya. Muchos años, como no sé, cuando lo empecé creo que, no sé, por lo menos 6 años, pero no han sido de corrido. Pero definitivamente vale la pena, porque las experiencias que has tenido, no plasmarlas en un libro hubiera sido un crimen, ¿no? Y tienes para todavía material, me supongo, para 2 volúmenes más. Ojalá que sí, y que me contrate. Esperemos. ¿Alguien tiene una última pregunta quizá? Porque igual vamos a tener un espacio luego para que Roxana firme los libros y seguramente le pueden hacer las preguntas directamente. Pero si hay alguna última, sí. Hola Roxana, ¿cómo estás? Ah, hola. Micaela, encantado de tu libro, en verdad. Me has hecho imaginar todos esos lugares y lo has dicho de una manera muy bien. Ahora, yo te digo, dentro de tu ADN, que lo estoy viendo, está toda esta parte de que tú llegas a tener algunas soluciones seguramente en estos lugares de conflicto. ¿Qué me hablas de Ucrania, sobre Palestina, sobre Haití? ¿Se está moviendo un poco el espíritu como para ir por allá? Buena pregunta. Bueno, excelente pregunta. Sí. Si no fuera por mi peluda de 4 patas, que cumplió el sábado 13 años, me encantaría estar en Gaza. Me encantaría estar en Gaza. Sí, me mueve mucho las imágenes que veo, no tanto en la televisión, sino a través de streaming. Yo ya he vivido, no el genocidio, pero sí las secuelas del genocidio al poco tiempo. Y los cadáveres todavía estaban ahí. Entonces es impresionante cómo el ser humano se autodestruye y este caso de Gaza es para los que hemos estudiado Derecho y sobre todo Derecho Internacional, es un caso sumamente chocante porque es toda la negación a lo que hemos estudiado, absolutamente todo, de la A a la Z. O sea, el derecho se fue al tacho. Porque ustedes sabrán de que no solamente hay derechos humanos, el derecho internacional de los derechos humanos, pero también hay el derecho internacional humanitario, que justamente regula los usos de la guerra, ¿no? Las leyes de la guerra, para tratar de minimizar justamente el impacto en los civiles, sobre todo, pero ahí estamos. Años después, Ruanda, después del genocidio, empezando desde el Papa, Clinton creo que fue, varios presidentes, perdónenos por no haber reaccionado a tiempo, por haberlos dejado ahí a su suerte. Pues nuevamente seguramente algo de eso parecido va a haber, ¿no? Pero sí, me encantaría estar en Gaza, me duele mucho. Gracias. Pero hay esperanza, ¿no? Hay esperanza, hay esperanza. Hoy justamente también la Corte Internacional de Justicia, no logré escuchar el fallo, pero creo que emitió nuevas órdenes. Claro, sí, ustedes dirán, la Corte Internacional de Justicia. Hay mucha confusión porque son 2 cortes. Hay la Corte Internacional de Justicia, que es el órgano, digamos, judicial dentro del sistema de Naciones Unidas que ve que si un Estado viola un tratado, en este caso el genocidio, pueden acudir a él. Pero hay otra, y está situada en La Hoya, pero hay otra, en La Haya, en Holanda. Y hay otra que también está situada en La Haya, en Holanda, que es la Corte Penal Internacional, que ve los crímenes de guerra, deshumanidad, etc. Pero eso es contra los individuos, que es la que está tratando de obtener la detención de Netanyahu y de los líderes de Hamas. Entonces son 2 cortes distintos. Yo creo que también la presión internacional y la presión de la sociedad civil podría cambiar muchas cosas. Sin presión, me hace acordar algo, no se avanza. Tiene que ser la presión de los estados, de la sociedad civil. Miren el ejemplo de la sociedad en Estados Unidos.
que hace que titubeen los candidatos, ¿no? Ahora que vienen elecciones, porque sí, porque no vivimos en un sistema perfecto. En Naciones Unidas no es perfecto, tenemos el problema del derecho al veto dentro del Consejo de Seguridad que impide todo, que es ahí una piedra en el zapato. Bueno, Roxana, antes de terminar, quería enseñar algunas fotos para que ustedes puedan viajar a esos lugares. Solo son poquitas, una escena para que... Y mientras nos ayudan con eso, le agradezco al señor que ha estado parándose todo el tiempo a arreglar cada vez que se nos... Decía que Osama se escondía, pero como ven, un clima bastante, o un paisaje bastante apacible. La gente anda todavía iba a decir, lugares no cenazos. La siguiente. Sí, ya. La siguiente. Sí. Hay varias fotos en el libro, pero son en blanco y negro y no es lo mismo. Abrí. ¿Esto dónde es? Coliseo Romano. No, Túnez. La presencia de los romanos. Es el tercer coliseo más grande del mundo. Y digamos el segundo, porque el segundo ya fue se cayó. Ese estaba en Italia, también en el sur, pero digamos es algo impresionante. Túnez. ¿La capital? No, en el Yemen. Norte, pero la siguiente, para no quitar más el tiempo. Sí, Para que no nos voten. ¿Y eso? ¿Qué puede ser? El lago. Sí, ¿cómo saben? Porque decían que era foto. cuando abres algo. Cuando Parece Ginebra. Cuando lo vi dije, Pues el lago esto parece Ginebra, es hermoso, ese es el Congo. Que generalmente en las fotos seamos honestos, generalmente de África siempre se muestra la pobreza, los niños con las moscas. No, África es tan hermosa como muchos países. La siguiente. Ah, sale, no ven. Este es el lago de Chad, El lago que les contaba, ¿no? Donde el horizonte se pierde, como ven, congelado en Túnez. Siguiente. Habíamos hecho una Tengo miles de fotos, para ¿no? que- En el libro, de hecho, hay fotos. Pero Ahí las pueden ver, pero en blanco y negro. Esto. Sí, ¿cómo salió también escrito? Por la vestimenta. ¿Y qué les... Ah, por la vestimenta, claro. ¿Qué les sugiere esa imagen? No sé si logran ver. El animalito. ¿Ah? Se pelean por el animalito. Caliente, pero no... Sí, caliente. Claro. Pero hay algo más, es un deporte. Como un duelo, no sé. Como el polo. Como el del Polo, exactamente, pero en vez del polo es una carcasa de una cabra. Carcasa de una cabra. Pero fue fascinante, fui ahí por arreglar este tema de solución de conflictos de dos pueblos. Y como homenaje bueno, fuimos varias veces, ¿no? Nos organizaron un partido de polo y horror, era la carcasa. Pero era a los caballos, los tipos, que fue impresionante, lindo. ¿En qué país? Afganistán. Sí. Siguiente. Esto. Afganistán. No. Túnez, sí, ¿por qué? Han Por hecho la su fecha. tarea. Por la otra que tenías en 2012 era de Túnez. No, porque son las casas trogloditas. Yo lo vi por la fecha. ¿Ve? Porque acá ese es el piso y son casas enterradas en el piso, en el subsuelo. De esto hicieron un hotel, obviamente Don Dinero gana, y por ahí se hizo una película de Hollywood muy famosa, que no les voy a contar, para que vean el libro. Muy famosa. Ya, siguiente. ¿Llegas a ver, Melissa? ¿Ves? Mi amor, claro. ¿Llegas a ver? Sí. Sí, gracias. Y prima. ¿Y acá? No. Túnez, otra casa troglodita, es una cueva. Viven así. Siguiente.
Debe estar con hambre. ¿Dónde están ayudando? Es Víctor el mismo que Ahí está Víctor. Víctor. Esto. Afganistán. No cuentes porque sé. Este es el paso Heiber que les decía, que como ven es bastante lúgubre, dramático, y ahí ahí es donde un día pensé, aluciné ver a Osama. Que no era la época de celulares, y había este señor montado en un camello con una especie de teléfono gigante. Como todos se parecen porque son con barba y todos se dicen igual, dije, ya, ¿dónde está mi recompensa? Ese es el paso Heiber, que une, que va hasta Pakistán, y por donde recorre todo el opio. La ruta del Y ahí habrá estado Alejandro. La ruta del opio. Claro, también. Y la ruta de la seda también. Finex. Esto para darle un poco más de Túnez, en la Mediterránea. Lindo país. Lindo. Y eso que no le hace justicia. Siguiente. A ver si esta la conocen. Sí, porque ahí está mi amigo de Sudán. Carlos. Carlos se ocupaba de la sección de misiones. Este es hoy las pirámides de Meroe, que es una civilización antigua y que efectivamente contribuyó, digamos, con varios faraones de la corte egipcia antes, ¿no? Y por eso hay faraones de piel bastante oscura. Pero de estas pirámides no son conocidas. ¿De quién va de turismo a Sudán? Nadie. Y ahora, dicho sea el paso, el país ha vuelto a caer en guerra y se habla ya de genocidio, porque están eliminando a los no árabes, ¿no? Se habla mucho del genocidio en Palestina, pero ahorita también está sucediendo. Siguiente. Ya acabamos. Sí, pues ahí salen los manos. Las amapolas, que dicho sea de paso son conocidas por los efectos negativos, ¿no? Del opio, pero también hay muchos efectos usos medicinales y hasta de belleza, sí. Bueno, ahí están los espinas, es hermoso, pero en fin, muchísimas, no sé quién va a tener la última palabra. ¿Yo? Bueno, primero, ante todo, gracias a la Librería Sur, aunque no hay ningún representante, pero igual se agradece por el espacio. 1.000.000 de gracias a Gracia, que me ha acompañado en esta aventura, en este trayecto, en este camino. Lo ha hecho con alegría y entusiasmo y ha sido un encanto. Le estoy haciendo también publicidad para que vayan a lo que quieran escribir. No, una excelente persona y profesional. Felicitaciones a los padres. Y gracias a cada uno de ustedes aquí presentes, porque esto es mejor que mi cumpleaños. ¿Por qué lo digo? Porque veo mis amigas del colegio, veo a mis vecinas, veo a mis familiares, de padre y de madre, veo a mi profesora de aeróbicos, veo a mis amigas de Perú, veo a mis amigas con las que he compartido y he conocido, he tenido el gran placer de conocerlas a peruanos. Uno siempre cuando se encuentra con un peruano en el extranjero, ¡ay! Y lindo, ¿no? Los recuerdos, por ahí compartíamos un lomo saltado hecho como sea, un pisco sour, pero ahí está. Entonces a mis amigos de la universidad y las amigas de mis hermanas, en fin, a cada uno de ustedes, muchísimas gracias por venir, significa mucho para mí. Y ahora los vamos a invitar a un vinito italiano que recuerda a mi época de Italia y unos piqueitos. Y no, eso es después. Y bueno, ¿qué? Ay, quiere hablar, habla. Mi hermana, publicidad. Bueno.
mis muy queridos amigos y familia, no podía yo dejar de mencionar algo que tocó mucho en mi corazón y en mi alma, y el orgullo que siento por mi hermana. Ella dice: quiero pensar que en mi paso por los diversos países dejé alguna huella positiva, que toqué mínimamente la vida de las personas a las que me debía, que evité mayores desgracias, que alcé la voz de los que no tenían fuerza y que sembré las semillas del cambio. Yo voy a delegar a secundaria. La otra hermana. La otra hermana. Oh my God. En primer lugar, muy agradecida con cada uno de ustedes, cada uno de ustedes. Nos sentimos muy complacidos de tenerlos y, como comprenderán, estamos llenas de emoción y de orgullo. Total. Voy a leer un fragmento también que a mí me gustó. Dice esto: el ser humano puede llegar a ser cruel, muy cruel. Lo he visto y he sido testigo de ello, una y otra vez. Sin embargo, no importa dónde uno vaya, encontrará que la gran mayoría de gente es gente buena, que sabe sonreír y dar, y que quiere lo mismo que todos queremos: vivir tranquilos y alcanzar algo de felicidad. ¿Sí? Muy divertido. Como decía Roxana, los vamos a invitar. Es una presentación también diferente, porque Roxana, en su generosidad, no solo ha conseguido un vino rico italiano, sino también un montón de piqueos para que ustedes disfruten, gocen mientras hacen la cola, espero, para que Roxana le firme el libro, que espero compren todos los que están en esta sala. Así que esto es en la librería, los invitamos a comprar. Ya estoy acá otra vez. Llegué a tiempo. Sí, ahí está. Ok. Sana, te vas a quedar. Graduada de Ruanda, médica, que va a venir aquí conmigo, porque yo, como me retiro, voy a estar viajando a otro lado, entonces no tengo que seguir
María, una mirada por acá. Mariela. Es una chica linda. Mariela. Ahora voy a solicitar. voy a aprovechar de con el libro. me voy a demorar algo de Ruanda. Sí, mucho mejor, lindo todo. Gracias por pasarme la voz. Estamos en contacto. También bueno para eso, no puede Tiene que enseñar a hacer Mire una foto, 1, 2, sí. Gracias. Quiero que una sonrisa. Una foto, una foto. Sonriendo. Sonrisa. Espere, que mire para acá, que mire. Tiene que ser sonriente. Claro, cuando acá. Ahora la foto, Una foto. Hay dos cámaras. Que es como su hijita, que ella tiene sus años. Pasar, sí. Ya. Eso. Muchas cosas han pasado. No, es Mónica. Ay, qué bueno que había venido de dos partes. Sí, acá lo estoy.
dónde? Nosotros le enseñamos todo lo que sabe. Espérate, así. Delante mío comenzó a sobar el foto, la calle, ahí, y ayer no me acuerdo ni poner toda la cara, la foto y la serie. Pero por eso te lo saqué ahí, otra vez. Qué lindo, Eso me lo para que para la bicicleta. Hoy tenemos a mi nuevo presidente. Chao. La competencia. Señor, me trae una copita de A ver. ¿Usted no puede tomar la foto? Ahorita que viene todo el grupo. Ya, vamos todas. Uno, dos. Tómale varias, es que cambien. Váyale, métete.